Mucha atención a los padres de familia porque en solo 3 meses se han reportado en nuestro país 4 casos de menores fallecidos a causa de un extraño parásito al que se le conoce como la ameba come cerebros. No solo en Lima, en la capital, murieron 3 menores y uno se encuentra en estado crítico. Otros 2 casos fueron registrados en Piura y Arequipa, y en este último también con consecuencias fatales. Según especialistas, la ameba come cerebros se reproduce con mayor frecuencia en las aguas estancadas, tales como piscinas, por ejemplo. El año pasado, el Instituto Nacional de Salud detectó amebas en muestras de agua de las piscinas del Campo de Marte en Jesús María, haciendo que se disponga el cierre inmediato de estas. Los médicos advierten que se trata de una enfermedad de bajísima frecuencia, pero con una alta tasa de mortalidad, ya que es muy difícil diagnosticar la presencia de la ameba. Por eso exigen a las autoridades una mayor difusión sobre este mal para evitar futuros casos. El año pasado fue el caso del niño Mateo el que nos puso en alerta a todos, tanto a la sociedad como a los médicos. Él felizmente se ha salvado, pero desde entonces hemos visto que han aparecido más casos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Esta ameba está atacando con más intensidad o es que hay un problema de diagnóstico? Para conversar sobre este asunto estamos justamente con el doctor Juan Nunura, él es médico infectólogo, vocero del Ministerio de Salud, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Pamela. Todas las preguntas sean bienvenidas. Muchas gracias. Y empecemos por ahí, es decir, nos enteramos nosotros de forma abierta, el público en general, de la existencia de esta ameba el año pasado por la manera en la que atacó a este niño, quien felizmente logró sobrevivir. ¿Por qué se están presentando casos nuevos? ¿Hay un problema de diagnóstico o es que esta bacteria o este virus, usted nos lo va a precisar de qué se trata, está atacando con más ferocidad? Sí, bueno, forma parte de las amebas de vida libre. Estos son unos parásitos. Parásitos que, digamos, están en el ambiente, que bajo ciertas condiciones, donde el ser humano ingresa a sus nichos, en este caso aguas estancadas o piscinas no mantenidas, adquieren el parásito y el parásito ingresa, sea por la fosa nasal, sea por la piel o sea por el conducto lacrimal, las conjuntivas. ¿No? Es decir, va a atacar en aquellas zonas en donde se encuentre este parásito. Ahora, teníamos entendido que se encontraba focalizado mayormente en el oriente peruano, en la selva. ¿Cómo es que viene hasta la capital? No, se da al revés, o sea, lo que pasa es que la gente viaja por cuestiones de esparcimiento y se introduce, digamos, en lagunas, en piscinas que no conoce, pero como es plan vacacional, por ejemplo, entonces corre riesgo de adquirir este parásito, esta ameba. Se da esa figura, no es al revés. Ah, ok. Sí, sí. Pero sí se ha llegado a detectar en piscinas en la capital. Sí, se ha llegado a detectar las piscinas que no están reciben mantenimiento adecuado, porque con una piscina bien clorada, bien desinfectada, podemos prevenir este tipo de infecciones, ¿no? Ahora, hablando específicamente de los casos que, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de escuchar, algunos padres mencionaban que llevaban a sus niños al centro de salud y les daban diferentes diagnósticos. ¿Esto por qué ocurre? ¿Es algo nuevo incluso para la misma comunidad médica? Sí. El problema de las amebas de vida libre se enfoca como un problema emergente desde el siglo pasado. Sí, en las últimas décadas, de 1980, recién se describió exactamente la última ameba. Son 3 de ellas, de todas las que hay, que infectan al humano y desarrollan una enfermedad fatal. Una de ellas evoluciona rápidamente. Digamos, en 4 días ya el paciente tiene un pronóstico malo prácticamente. Todas son de pronóstico malo, pero las 2 otras tienen un proceso de semanas, en donde a veces una piel, ingresan por una piel, la ponen tipo cartón, o a veces en personas que usan lentes de contacto también ingresan por esa zona erosionada y desarrollan en semanas una meningitis. Este cuadro de meningitis... que es una inflamación. Es una inflamación del cerebro, ¿no? Que ya el personal de salud la conoce y se da tratamiento específico. Pero al no preguntar el antecedente de exposición a aguas estancadas, de que estuvo de viaje,
Si no se da esa información, no van a ayudar a personal de salud a, digamos, a dar el tratamiento correcto. Pero digamos, los padres tampoco se pueden imaginar en el momento en el que llevan a su niño a un centro de salud, Sí. que ese es el origen, digamos, serían los médicos los encargados de hacer todas las preguntas respectivas, ¿no? Sí, se hacen en las historias clínicas y por eso es importante reportajes de este tipo que den la alarma, la alerta sobre este tipo de problemas que se considera un problema de salud emergente. Es decir, nosotros en el Ministerio generalmente vigilamos ciertos daños, por ejemplo la meningitis ocasionada por bacterias, pero en este caso se trata de algo nuevo, en donde el ser humano está ingresando a nichos ecológicos que no son propiamente los habituales y está adquiriendo esta infección. Ahora, ¿cómo se dan cuenta los padres? Porque imaginamos también que los síntomas pueden ser confundidos con cualquier otra enfermedad y hasta quizás pueden pensar que su niño está cansadito, agotado y no necesariamente enfermo y no lo lleva de inmediato a un centro de salud. Sí, con el antecedente de viaje, los padres de familia tienen que tener bien presente que se pueden haber adquirido alguna enfermedad incluso por alimentos. Y más aún si ha ingresado a un lugar que no estaba, digamos, mantenido, ¿no? En el caso de las piscinas, por ejemplo. Porque en zona de selva, en sierra hay baños termales, en selva hay lagunas, cochas, en donde está presente no solamente esas amebas, sino están presentes múltiples bacterias, ¿no? En donde se adquiere la infección, pero ellos por vivir en la zona, en cierto modo, adquieren cierta inmunidad. En cambio, el que llega nuevo, es nuevo y no tiene defensas, ninguna defensa contra esta infección. Y hablando justamente de la población que es más vulnerable, ¿hablamos solamente de niños o cualquier persona puede verse afectada por esta ameba? De los casos en el mundo que se han reportado por amebas, que son cientos, aquí en el país tenemos algunas decenas reportadas, se ha visto de que la población afectada generalmente son adolescentes, digamos de 10 a 20 años, y ellos desarrollan la forma, digamos, fulminante, ¿no? La forma de meningia, que rápidamente les lleva a la muerte. El otro es que una evolución subaguda, digamos, de algunas semanas que da tiempo. Pero aquí, digamos, en nuestro país estamos acostumbrados a pensar en tuberculosis del sistema nervioso central o otro tipo de problema. Entonces ya con esta alerta y con esta evidencia que se está generando de casos nuevos, hace falta más investigación. Eso. Porque uno puede ir incluso a las lagunas donde el paciente dice que estuvo e investigar ahí si realmente se encuentra, desinfectar esa piscina donde ingresó y se pueden tomar las medidas de prevención adecuadas. Ahora, hablamos de ameba come cerebro, entre comillas, ¿no? Es el apodo que le hemos puesto. Pero ¿qué es lo que realmente hacen estos parásitos en el cuerpo humano? Sí, al ingresar por las vías que hemos mencionado, tienen una afinidad, digamos, por dirigirse al cerebro. En el cerebro, el mismo sistema de defensa produce una inflamación. Entonces hay un enfrentamiento en el sistema inmune y el parásito, en este caso invasor, que se produce una necrosis del tejido del sistema nervioso central, del cerebro. Y se crean focos hemorrágicos, ¿no? Es como un absceso, ¿no? En este caso de tipo parasitario. Ajá, o sea, es como que el cuerpo está tratando de atacar este parásito, claro. Y lo que hace es también atacar estas células que están en torno al parásito. Como están en un órgano noble, ¿no? La destrucción, pues, es para el paciente es pronóstico, digamos, malo, ¿no? Ahora, los muchachos que se están salvando de esta bacteria, por ejemplo, de este parásito, en el caso de Mateo hemos visto que de alguna manera se ha reinsertado a su vida como antes, pero en el peor de los casos, bueno, ya hemos visto el peor de los casos, que es la muerte, pero cuando logran salvarse, ¿puede quedar también alguna secuela en estos pequeños? Sí, cuando incluso los vemos en otras meningitis. Cuando el tratamiento es demasiado tarde, quedan con secuelas de sordera, ¿no? De problemas en el aprendizaje, ¿no? Aquí lo que se recomienda es la prevención, digamos, para evitar, digamos, justamente llegar a ese estado. ¿Qué medidas son las de prevención? Bueno, la medida de prevención es no ingresar, pues, no exponerse a aguas potencialmente contaminadas. No hay nada que lo evite, ni ponerse tapones, mascarilla. De algún modo, digamos, por ejemplo, cuando se ingresa a las piscinas se ponen los anteojos, ¿no? Porque hay gente que le gusta bucear incluso en aguas, en las piscinas, y lo hemos visto. También se recomienda, digamos, que esas lagunas y piscinas estén desinfectadas, estén cloradas. Verificarlo bien. Ahora que se viene la temporada estacional, ¿no? De vacaciones, van a ir masivamente nuestros jóvenes niños a las piscinas. Entonces todas esas piscinas tienen que estar
mantenidas. Y con certificado, en el Ministerio tenemos la Dirección de Salud Ambiental, Así es. en donde ellos están encargados de vigilar esas piscinas que estén saneadas. Perfecto, doctor Mundura. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy e ilustrarnos en este tema y darnos todas estas recomendaciones. Sí, a ti, Pamela. Vamos a continuar.